Punto 3. ¿Qué metodología es adecuada para la enseñanza tecnológica? Es importante que usted reflexione sobre una pregunta central. ¿Existe una metodología específica para enseñar tecnología? La respuesta no es fácil, en particular si pensamos que siendo todo aprendizaje una construcción personal que está institucionalizado en el sistema educacional y este a su vez responde a las ideas dominantes en un tiempo y lugar determinados, hasta hoy día toda metodología ha girado alrededor de la enseñanza de técnicas, no de tecnología. Supongo que usted a esta altura del estudio de este texto ya tiene claro esto último. Analicemos enseguida algunos de los elementos centrales que han caracterizado los métodos de la enseñanza técnica. 3.1. La metodología tradicional. La historia de la educación técnica en nuestro país ha estado marcada tanto por el cruce de intereses económicos, sociales, políticos y culturales de nuestras élites gobernantes, como por sus visiones ideológicas, lo que ha ocurrido por lo demás en todas partes, y las metodologías de la enseñanza han sido coherentes con esa historia. Durante los primeros decenios del siglo recién pasado, al masificarse la enseñanza básica, surgieron voces clamando acerca de la necesidad de enseñar oficios productivos a los hijos de los trabajadores, que les permitiera alejarse de las malas costumbres y ser ciudadanos pacíficos y laboriosos. Fue el germen del nacimiento posterior de las escuelas de arte y oficios, escuelas industriales y otros centros de educación técnica. Los métodos de enseñanza eran básicamente descriptivos, con talleres que permitían a los alumnos aprender la construcción de objetos elementales, de modo que tuviesen una práctica previa a lo que irían a encontrar luego en las fábricas de ese tiempo. La idea central era preparar manos de obra con cierta calificación mínima, enseñando y practicando manualidades. Al empezar a exigir una mayor cualificación técnica, aumentando los años de permanencia en el sistema, la metodología de la enseñanza técnica se impregnó de la metodología de la enseñanza científica, por lo cual antes de entrar a los talleres y laboratorios de enseñanza, los alumnos tenían que conocer los procesos y leyes científicas que son la base del funcionamiento de los aparatos, máquinas o sistemas de la producción industrial. El rol de la matemática, la física, la química y la biología pasó a ser central en los procesos y metodologías de la formación técnica. La fabricación de objetos, con una clara diferencia entre objetos de producción industrial y objetos decorativos, fue durante muchos años el objetivo de la enseñanza técnica. La metodología en este tiempo no se diferenció de aquellas utilizadas en la enseñanza de la ciencia respecto de los procesos, pero dejando de lado los aspectos de creación, imaginación, curiosidad y originalidad que el pensamiento científico desarrolla. En los últimos decenios, también como resultado de las nuevas realidades que ha generado la globalización económica, dentro de la enseñanza técnica se han incluido con importancia creciente estudios y carreras estrechamente relacionadas con el uso de tecnologías para optimizar servicios. Así han aparecido ofertas de gran cantidad de títulos como ingeniería informática, ingeniería comercial, técnico universitario en administración, etc. La metodología para la enseñanza técnica ha producido miles y miles de egresados del sistema que están convencidos que la educación técnica solo persigue como objetivo el desarrollo de conocimientos muy específicos y de habilidades muy concretas, las que se tienen que aplicar con la máxima eficiencia y eficacia en los procesos industriales que apuntan a producir objetos y servicios. Y siendo ellos técnicos de diferentes niveles, su pensamiento y acción solo debe concentrarse en eso. La compartimentación del trabajo de los profesores, unos que saben de matemática o ciencias naturales, disponiendo del método científico, y otros que saben alguna especialidad técnica con una metodología descriptiva,
de realización de manualidades también ha ayudado bastante a formar alumnos que egresan como profesionales con una mentalidad cuya característica es pensar que lo técnico tiene su propia especificidad, diferente y más productiva y concreta que lo científico, lo artístico o lo filosófico. 3.2. Un nuevo marco referencial. La educación tecnológica que se plantea como superación de la educación técnica tradicional es consecuencia, como usted ya sabe, de los nuevos vientos de globalización que soplan sobre nuestras sociedades. Sin embargo, pienso que limitar el nuevo enfoque solo a estos procesos, por muy importante que ellos sean, vuelve a reducir el rol de la educación a aspectos centrados solo en lo económico productivo. Si de verdad queremos una educación tecnológica que sea completamente complementaria y recíprocamente estimuladora del pensamiento creativo junto con la científico-humanista, tenemos que reflexionar acerca de qué perfil humano queremos para el futuro del egresado del sistema. Enseguida, buscar y adaptar entre las metodologías existentes aquellas que nos parezcan mejores para los objetivos educacionales que nos planteemos, y si entre las exigencias no hay alguna que nos satisfaga, tendremos que inventarla. Para ponernos de acuerdo usted y yo en ese perfil humano ideal, analicemos las opciones que hoy existen y tienden a desarrollarse. Algunas de ellas, y espero que las reconozca de inmediato, diseñadas y promovidas por los adoradores del mercado. A cada opción le antepondré las letras SH, ser humano. El listado que viene enseguida, por supuesto, no es exhaustivo y espero que usted me ayude más adelante a completar la lista. Ya. El SH, computador y usuario de artefactos y o servicios. Cada día el mercado se ve inundado de centenares o miles de nuevos productos producidos en serie y que tratan de satisfacer todas las necesidades del ser humano, sean estas reales o inducidas por la propaganda. Es tal la cantidad de modelos, marcas, diseños, colores, usos, sofisticaciones de estos productos que se necesita educar tecnológicamente al ser humano, computador y usuario para que no se maree cada vez que entra en una gran tienda y empiece a gastar lo que no tiene en artefactos inútiles. Y no olvide usted que las grandes tiendas tienen como gancho atractivo las famosas tarjetas de crédito, cantos de sirena escuchados por tantos miles de compatriotas y que normalmente les han traído miedo, sudor y lágrimas. Probablemente una educación tecnológica bien desarrollada podría ayudar a calmar las pasiones de compra, las emociones profundas que embargan a muchos compatriotas al ver un nuevo cacharro electrónico. Dicen algunos expertos que esta educación, al enseñar a pensar con racionalidad y al entregar conocimientos específicos de máquinas, procesos comerciales y elaboración de productos, podría elevar los niveles culturales de los ciudadanos y hacerlos capaces de elegir a base del valor objeto del producto, qué comprar y cuándo. Otro SH, el segundo, el SH utilizador del sistema. La sociedad industrial de hoy día, se nos ha dicho, se dirige a pasos agigantados a la sociedad de la información y del conocimiento. Esta sociedad va a organizarse necesariamente en redes formadas por sistemas donde circula la información a alta velocidad. Es decir, se va a establecer una relación muy estrecha entre la estructura social y la red de sistemas tecnológicos de alta sofisticación, por lo cual habrá una fuerte influencia de estos sobre nuestra actividad cotidiana. Los analfabetos del futuro serán los que no sepan manejar ni manejarse en red, y de ellos será el reino de los infiernos de la pobreza y la marginación. En la futura sociedad del conocimiento y la información, un computador, por ejemplo, no solo habrá que comprenderlo en función del uso que cada ciudadano y ciudadana haga de él, sino una perspectiva
en una perspectiva mucho más amplia, de qué manera mi computador me interconecta con el resto del mundo y para qué. Para los ciudadanos del futuro, la educación tecnológica será fundamental, ya que solo ello podría entregar los conocimientos esenciales para manejarse en el seno de esas redes. Para los ciudadanos del futuro, la educación tecnológica será fundamental, ya que solo ella podría entregar los conocimientos esenciales para manejarse en el seno de esas redes. ¿Qué conocimientos? Por ejemplo, los correspondientes a flujos de energía, de electrones, de información. ¿Con qué finalidad? Muy simple. Como el trabajo individual será fragmentado, variable, sin puestos fijos, será preciso modificar la actual cultura del puesto laboral para toda la vida mediante la formación de habilidades para el control de interacción y de procesos de transformación. Solo de este modo el ser humano del futuro va a ser capaz de reducir hasta niveles aceptables la incertidumbre de todo tipo que generará ese tipo de sociedad. El tercer SH, o ser humano, el SH como trabajador. Toda persona en edad de trabajar no es solo consumidor o miembro de una red, sino que cumple un importante rol social: producir. Y producir supone hacerlo con eficacia, eficiencia y oportunidad, es decir, hacer productos de máxima calidad. La conclusión es obvia. En la sociedad del futuro, solo quienes tengan las habilidades y capacidades para trabajar de ese modo, podrán obtener un puesto en las cadenas de producción. No estable, por supuesto, porque la velocidad con que cambian los procesos industriales o de servicio es tan grande que todo trabajador del futuro tendrá que acostumbrarse a cambiar varias veces de oficio y a servir a varios patrones a lo largo de su vida. Los que obtengan un puesto de trabajo, por supuesto, porque el resto, los que no se esfuercen y estén dispuestos a aprender y perfeccionarse diariamente, esos van a engrosar las filas de los cesantes crónicos. La educación tecnológica para este futuro trabajador será fundamental, ya que ella le ayudará a comprender desde la escuela lo que le espera cuando salga a buscar trabajo, y también le va a entregar habilidades y capacidades para poder enfrentar con cierto éxito esa realidad cambiante. Un cuarto SH, el ser humano o el SH como ciudadano. Una sociedad organizada en redes donde quienes controlan esas redes controlan también qué circula en ellas, qué ideas se transmiten y cuáles se ocultan, que definen además qué información es verdadera y cuál es falsa, qué conocimiento se divulga y cuál se esconde. Es una sociedad altamente peligrosa y destructiva para quienes no estén en la red y muy perversa para quienes no están en las cúpulas de decisiones. Es en definitiva una sociedad antidemocrática. En una sociedad como esa, y mi impresión muy personal es que hoy vamos hacia allá en Chile, la educación tecnológica debe asumir un desafío muy importante, cuál es el de entregar de modo crítico los saberes que permitan no solo aprender y aprender los complejos mecanismos de funcionamiento de redes, vías nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sino también construir en la escuela una mentalidad democrática, en el sentido de que el conocimiento debe ser socializado y que el saber está estrechamente relacionado con el ejercicio del control democrático de los procesos sociales. Para lograrlo, la educación tecnológica y las metodologías que utilicen tienen que incidir muy fuerte y en la organización y comprensión de significados relacionados con el desarrollo tecnológico, estructurándolo desde múltiples puntos de vista histórico, económico, cultural, etc. Limitar todo solo a los procesos económicos impedirá a los alumnos la comprensión de los riesgos de la sociedad del futuro. Quinto SH, el SH como Homo sapiens. Primitivamente el ser humano fue Homo faber, es decir, fabricador de objetos que le ayudaron a sobrevivir y avanzar en el conocimiento de sí mismo y de su entorno.
Luego se le ha considerado Homo sapiens, es decir, ser capaz de elaborar sabiduría. Su naturaleza biológica y física se reconoce al mismo tiempo que su realidad cultural y psíquica. Pero, pese a la sabiduría alcanzada, el ser humano convive la en el ser humano convive la razón con la sin razón, el bien con el mal, el orden con el desorden, la tolerancia con la intolerancia, la fe y el escepticismo. En suma, el ser humano vive en una permanente contradicción y actúa de modo contradictorio. Es decir, como expresan algunos filósofos como Edgardo Morin, más que Homo sapiens, el ser humano es Homo sapiens demens. Y muchas veces no bastan buenas intenciones, ni siquiera buenas acciones para obtener buenos resultados. Estos se obtienen por lo general después de mucho esfuerzo, mucho pensar, mucho estudiar, mucho compromiso. Es lo que usted como profesor del sistema de enseñanza tecnológica debería comprometerse a hacer para que en verdad el sistema forme personas cultas, solidarias, democráticas y comprometidas, capaces de trabajar en el universo de las tecnologías con un profundo sentido crítico y autocrítico. Mi reflexión central es que el ser humano tiene como una de sus dimensiones importantes el ser creador, constructor y receptor de tecnología. Pero esta labor no la realiza solo, porque otra característica importante es que somos gregarios, es decir, vivimos en rebaños, en manadas. En forma elegante decimos que somos parte de una sociedad, vivimos en un lugar y época determinados, junto a otros que comparten valores, creencias, ideales, cultura. Por lo tanto, y ya se lo he repetido varias veces, la tecnología que se ha construido históricamente solo puede ser analizada y comprendida en el contexto de la sociedad específica que la creó. Es decir, es un error aislar lo tecnológico del contexto social, de las relaciones que la dinamizan y la desarrollan, y doble error si se piensa que actúa como un especialista, experto o tecnócrata que todo lo ve y analiza bajo la perspectiva de las técnicas, dejando de lado la reflexión respecto a la misma importancia de la ciencia, el arte, la política, la cultura y demás expresiones de creatividad del ser humano. A diferencia de la educación técnica, la educación tecnológica debe hacer reflexionar a sus alumnos, pero especialmente a usted, en la estrecha y compleja relación permanente que existe entre sociedad, medio ambiente, conocimiento, ser humano y sus valores. En este sentido, pienso que enseñar tecnología significa estimular el conocimiento de la realidad de los mecanismos que la cambian, los hechos culturales que permanecen en permanente evolución, y sobre todo enseñar a tener capacidad de intervención en el control de los procesos sociales, económicos, culturales o políticos que se desarrollan en nuestra sociedad. 3.3. Otra metodología de la enseñanza tecnológica. La metodología es, como usted recordará, el conjunto de métodos que una persona, por ejemplo un profesor, sigue para para la realización de sus clases. Y de las definiciones de método, que me quedo con aquella que expresa modo de decir o hacer en orden una cosa. En nuestro caso, enseñar tecnología. Comillas. Tal vez uno de los métodos más exitosos para llevar a la práctica en el aula sea que ésta se convierta en un taller interactivo donde diversos grupos de 3 o 4 alumnos compartan conocimiento, identifiquen y resuelvan sus propios problemas bajo la atenta guía del profesor, que deja su tan criticado rol de diseminador de información para que los alumnos tomen un papel más protagónico. Así, los alumnos se convierten en grandes investigadores de su medio, gracias a que comenzarán a interactuar desinhibidamente con personas similares a ellos, similares en la forma de percibir el mundo y en su nivel de conocimientos previos. Luego se sentirán complacidos porque se les permite preguntar a base de aquello que han podido descubrir por sí mismos. Satisfechos y naturales, se cuestionan las materias y buscan las respuestas apropiadas acordes a su sentir.
poco a poco van logrando las capacidades de comprensión, creación e innovación, logros que harán más factible alcanzar el desarrollo de su iniciativa. El profesor se convierte en guía, motivador, orientador que ayuda a los alumnos en sus interrogantes, creador de gratas y participativas experiencias de aprendizaje, quien está en el aula para la seguridad de los alumnos, no para lo contrario. Es responsable del profesor atraer, dirigir y es responsabilidad del profesor atraer, dirigir y mantener la atención y el interés de los estudiantes a través de una efectiva orientación y ayuda en las diversas fases del aprendizaje. El profesor Calderón y los buenos especialistas en educación como él, más que de metodologías, prefieren reflexionar sobre estrategias de aprendizaje, las cuales enmarcan muchos más conceptos y reflexiones que el solo aspecto metodológico. Estos temas usted los está estudiando paralelamente a mi asignatura, por lo que no insistiré en ellos. Así es que vuelvo a la metodología. No esperando que usted ya tenga suficientemente claros dos hechos. El primero, que la escuela es siempre resistente a los cambios y tiende a tratar y adaptar lo que antes hacía a lo que ahora se le pide. Y segundo, que la metodología o conjunto de métodos para aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje tecnológico es un aspecto importante, pero solo uno de los aspectos importantes de este proceso, es decir, no es el único. La metodología ayuda a concretar el desarrollo de habilidades y competencias tecnológicas en los alumnos, pero lo esencial es formar personas cultas, capaces de definir objetivos y medios, estrategias de desarrollo y acostumbradas a la autorreflexión consciente. La metodología que utiliza un profesor que enseña tecnología va a depender directamente de su concepción pedagógica respecto a qué enseñar. Al respecto, se puede visualizar dos grandes grupos de profesores que reflejan por lo demás las grandes tensiones que hoy día cruzan nuestra sociedad. Uno, el de quienes pensamos que la educación tecnológica tiene que estructurarse alrededor de una visión humanista, amplia, progresista de la sociedad, lo cual amplía necesariamente el objeto de estudio y los procesos de enseñanza-aprendizaje tecnológicos. En esta perspectiva se trata de formar personas capaces de probar distintas formas para solucionar un problema o realizar su trabajo. Otro grupo es el de quienes creen que lo fundamental es concentrarse en aquellos procesos que formen alumnos con altas capacidades y habilidades para incidir con calidad en desarrollo tecnológico eficiente, eficaces y competitivos. Se trata de desarrollar habilidades y capacidades para resolver en el menor tiempo posible un problema, lo que significa saber elegir en forma correcta y eficiente sobre un número conocido y ya probado de soluciones, aquella que se ajusta a las características del problema que se enfrenta. Es necesario, por lo tanto, conocer lo que hay disponible en el mercado y como lo disponible cambia cada día, hay que preocuparse especialmente de formar personas que tengan la capacidad de comprender y adaptarse al cambio tecnológico permanente. Pienso en definitiva que la solución tiene que pensarla usted buscando siempre el razonable equilibrio que surge de la asunción de lo mejor de ambas posturas, porque para ambas indistintamente, usted podría utilizar toda la panoplia de métodos que hoy se conocen. Lo esencial es que usted tenga en mente que la tecnología se está consolidando en nuestro sistema educativo como una materia con identidad propia, con objetivos, metas y resultados específicos diferenciados de la ciencia y de la educación técnica, ya ampliamente profundizada, ya que amplía y profundiza esta. Para asentar el espacio propio de lo tecnológico existe la tendencia a subrayar
En la etapa de la enseñanza-aprendizaje y en las nuevas mallas curriculares internacionales lo correspondiente a la fase del diseño del proceso tecnológico. No solo porque sitúa al estudiante en la posición de imaginar y construir objetos o sistemas originales, sino porque también la metodología utilizada se preocupa de desarrollar aspectos fundamentales del ser humano, como son su inteligencia, imaginación, creatividad, sensibilidad, habilidad para resolver problemas, respeto al medio ambiente y autorreflexión consciente. Se trata en definitiva de que el alumno tenga las vivencias comprendiéndolas y asumiéndolas de una persona sumergida en todas las actividades y complejidades del quehacer tecnológico. ¿Existe en este contexto una metodología específica y propia para enseñar lo tecnológico? Pienso que no, y que por lo tanto su tarea permanente como profesor es desarrollar un proceso permanente de investigación-acción respecto de los muchos métodos existentes ya probados, modificados y mejorados que existen para utilizarlos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Así como no existe un método específico para enseñar matemática, química, filosofía o literatura, tampoco existe un método para enseñar tecnología. A continuación, para ayudar a usted a reflexionar sobre este tema, le resumiré las metodologías más utilizadas actualmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que perfectamente le pueden servir para construir la suya. Como casi siempre ocurre en educación, la separación y ordenamiento de metodologías que le presento es arbitrario, pues ellas se pueden entremezclar, combinarse, acentuar un aspecto de una u otro aspecto de otra, etc. Mis razones para presentárselas así son puramente metodológicas. 1. Metodología de la pasividad. Es la más popular y ampliamente utilizada por los profesores de nuestro país. Se caracteriza por la exposición frontal de los elementos y conceptos esenciales de cualquier disciplina técnica, en una relación tácita del profesor que sabe y alumno que aprende. Los métodos son exposiciones orales, uso de frases, diagramas o dibujos que presenta el profesor en la pizarra, cuestionarios de preguntas o pruebas que deberán ser respondidas individualmente por cada alumno. Las calificaciones se basan en las diferencias entre lo que el alumno responde y lo que el profesor piensa que debería haber respondido. A menor diferencia, mayor nota y viceversa. Los trabajos de laboratorio o de taller son estandarizados, elaborados por el profesor según rutinas que ya han sido repetidas año tras año. 2. Metodología de la reflexión colectiva. Y aquí hay varios. Hay 5. Está la Phillips 66, juego de roles, torbellino de ideas, método de expertos y discusión dirigida. Ya, esta es la segundo tipo de metodología. Se llama metodología de la reflexión colectiva. Su característica es el estímulo constante a la participación activa de todos los alumnos en los procesos de reflexión colectiva. Algunos de sus métodos son Phillips 66. Grupos de 6 alumnos que discuten durante 6 minutos un problema o tema propuesto por el profesor. Los 6 de un grupo se juntan de común acuerdo entre ellos. Todos los grupos discuten de lo mismo. Finalizado el tiempo, uno de los grupos elegido entre ellos explica al resto del curso las conclusiones a las que han llegado los 6. Finaliza el ejercicio con un debate de todo el curso, el que consensúa las soluciones finales. Juego de roles. Cada uno de los miembros de un grupo de alumnos elegidos por el profesor asume un papel de un personaje predefinido para presentar una escena que ejemplifica algo de lo ya aprendido. Luego de la escenificación, el curso debate sobre lo visto con preguntas de estímulo que entrega al profesor.
Torbellino de ideas. Grupos de 10 a 15 alumnos que expresan todo tipo de ideas, soluciones y situaciones imaginarias frente a un problema que deben resolver y que ha sido planteado por el profesor. Se anotan todas las ideas propuestas, incluso las más disparatadas, y luego en forma de discusión colectiva se van descartando o aprobando las que el grupo considera soluciones factibles. Método de experto. Se invita a que venga al curso una o más personas expertas en alguna problemática técnica que el profesor considere importante, las cuales responderán las preguntas de los alumnos. Normalmente el profesor asigna a un grupo de alumnos a el presentar con cierto fundamento las preguntas, dejando abierta la posibilidad de que cualquier otro estudiante intervenga haciendo preguntas. Discusión dirigida. El profesor forma grupos de 7 a 10 alumnos tratando de mezclar a aquellos más adelantados con los retrasados, y a cada uno les pide discutir durante una media hora un tema distinto que entrega cada grupo. Ellos eligen antes de comenzar la discusión un director de grupo que ordena el debate y un expositor que tomará nota de lo acordado para luego exponerlo ante el resto del curso, el que opinará libremente sobre los acuerdos del grupo. Tercera metodología lúdica. Surge de la idea de algunos profesores en el sentido que aprender debe ser tan atractivo como jugar para los niños y jóvenes. El aprender, dicen estos docentes, no puede convertirse en una tensión o esfuerzo angustioso de los estudiantes, sino una actividad grata. Los métodos utilizados se basan en la simulación y juegos para la simulación que usan cada vez con mayor frecuencia programas computacionales que presentan situaciones virtuales elaboradas alrededor de uno o más conceptos que se desea que los alumnos aprendan. Respecto a de los juegos, su variedad es múltiple y depende mucho de la imaginación del profesor para ajustar la necesidad de aprendizaje de un determinado tema con el juego diseñado. Cuarta metodología de la investigación-acción. Traslada de la educación tecnológica las características centrales de la educación científica. La idea central es que ya no podemos ser espectadores pasivos del hecho tecnológico y tenemos que reconocer un hecho central del mundo actual. La tecnología es también soporte de la capacidad creadora e innovadora del ser humano. Esta capacidad es posible desarrollarla mediante una metodología que estimule la relación permanente entre el pensamiento teórico con la práctica concreta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los métodos utilizados son los desarrollados en un laboratorio de investigación tecnológica, es decir, definir un problema no resuelto, pensar y sugerir hipótesis de solución, diseñar y realizar experimentos controlados, por ejemplo, el comportamiento de una semilla bajo diferentes condiciones en las cuales se mide un conjunto acotado de variables o el funcionamiento de un motor también en condiciones variadas, para deducir si la hipótesis planteada es verdadera, es falsa o parcialmente verdadera y falsa. Los ejercicios que se realicen deben poder desarrollar, los ejercicios que se realicen deben poder desarrollar en el alumno sus capacidades para experimentar, investigar, observar, establecer relaciones, trabajar en equipo y perfeccionar sus habilidades manuales e intelectuales para dar respuesta a problemas de futuro incierto. Para ello, los métodos usados siguiendo la lógica del pensamiento científico proponen problemas respecto de los cuales hay que realizar reflexiones de contexto y luego buscar el saber hacer para enfrentarlos, de modo que el estudiante desarrolle su propia capacidad para resolverlos. Un método típico utilizado en esta metodología
es dividir el curso en grupos de alumnos a los que se les propone la solución de un problema. Por ejemplo, diseñar un sistema que permita elevar un peso de 2 kilos a la altura de 1 metro. Se trata de ejercicios que pueden tener una gran utilidad pedagógica en cuanto a la aplicación de conocimientos científicos, pero difícilmente desarrollarán habilidades tecnológicas. Otra metodología, la metodología de las manualidades. Es una metodología cuya lógica es la de preparar al alumno para dar respuestas rápidas a problemas sectorizados. Los métodos no son los mismos para un alumno de mecánica, por ejemplo, que para otro de electricidad, pero todos comparten las características del desarrollo de habilidades prácticas para hacer lo que está diseñado. En esta metodología quedan fuera ejercicios que supongan demasiadas reflexiones teóricas, ya que se trata de que los alumnos adquieran habilidades para hacer, más que para pensar. En una metodología típica de enseñanza técnica, el de nivel medio, donde lo que interesa, por ejemplo, es que un cocinero disponga de técnicas básicas que le permitan saber perfectamente cuándo los porotos están cocidos, sin sacarlo de la olla, pero no interesa que sepan que el punto de cocción de una enzima del poroto cambia y que existen test de fácil realización para detectar con rapidez ese cambio. Otra metodología de procesos. El proceso de diseño es el eje central que ordena los contenidos de la enseñanza tecnológica. Por lo tanto, los métodos de enseñanza estimulan en los estudiantes las habilidades para identificar, delimitar y definir un problema, proponer soluciones alternativas, implementar la solución mejor y evaluar resultados. Algunos expertos piensan que el método de proyectos es lo más coherente con esta metodología. Si usted va a plantear a sus alumnos que elaboren un proyecto, tiene que relacionarlo siempre con la realidad concreta, es decir, no son proyectos teóricos para buscar soluciones abstractas. Para ello debe considerar 3 elementos centrales. 1. Al formular el problema que pretende resolver el proyecto, los alumnos ya han estudiado los elementos centrales que le permitan discutir y hallar y proponer la solución. 2. El proyecto debe concluir siempre con el diseño de algún artefacto. 3. El funcionamiento del artefacto debe estar perfectamente explicado y la explicación debe ser coherente con los conocimientos tecnológicos adquiridos por los alumnos. Esta es la metodología de los procesos. Esta metodología se desarrolla en fases o etapas que van dependiendo de los avances del conocimiento de los estudiantes. Así, por ejemplo, supongamos que usted les ha presentado como problema las dificultades que tienen las personas que se desplazan en sillas de rueda para subir a una micro. El proyecto va a consistir en diseñar un sistema para resolver esa dificultad. En la primera fase se supone que los alumnos conocen los principios del funcionamiento de palancas, mecanismos, electroimanes en general, de las cosas que deben saber para pensar una solución mecánica o eléctrica al problema. En la segunda fase, el análisis del entorno social donde se presenta esa dificultad, los estudiantes de tecnología deben estar en condiciones de identificar el conjunto de problemas sociales, económicos y culturales que habrá que enfrentar para poner en marcha mecanismos del tipo solicitado en el proyecto. Identificados los problemas, hay que priorizarlos y discutir la factibilidad de solucionarlos. Por ejemplo, supongamos que el problema central es el que los autobuseros no están dispuestos a modificar las puertas de sus autobuses por el costo que ello supone. Los alumnos tienen que discutir soluciones de financiamiento. En la tercera fase se hacen borradores del modelo mecánico eléctrico que permitirá subir y bajar de los autobuses a quienes usan sillas de ruedas para desplazarse. Aquí los alumnos habrán investigado si existen soluciones ya probadas en otros países. El uso de Internet es un buen método para avanzar en los proyectos que usted disponga.
En la cuarta fase, el modelo propuesto como solución deberá tener coherencia financiera, cultural y económica con la realidad concreta de los usuarios de sillas de ruedas. La lógica central de esta metodología de la enseñanza tecnológica es que los alumnos van estudiando y aprendiendo a medida que avanzan en las diferentes fases o etapas del desarrollo del proyecto de diseño. Resumen, tal como lo expresé al comienzo de esta unidad, aquí íbamos a estudiar el meollo de lo que hoy día se entiende como educación técnica versus educación tecnológica. Espero que a esta altura del texto ya tenga transparentemente claras sus diferencias, cuestión que por desdicha no lo es en todos los profesores de enseñanza técnica del país. En la primera parte de la unidad hemos estudiado la estructura y contenidos de lo que hoy esta enseñanza en Chile, estructura de niveles por una parte y de especificidad formal o no formal. La conclusión a la que llegamos es que tenemos un sistema fragmentado con espacios de enseñanza cerrados en sí mismo, inflexibles desde el punto de vista curricular y que impiden por completo a un estudiante pasar del sistema formal al no formal o viceversa, mediante el reconocimiento de los estudios realizados en uno u otro. En cuanto a los diferentes niveles de enseñanza tecnológica, como son la media y la superior, y en esta última los respectivos subniveles que hemos identificado en sus elementos centrales, tampoco se advierte flexibilidad ni curricular ni de facilidades para que una persona pueda ir elevando sus conocimientos y titulaciones a partir del reconocimiento de los estudios y niveles ya aprobados. Es una enorme tarea pendiente la articulación mencionada y será uno de los temas que estudiaremos en la próxima unidad. En la segunda parte de la unidad 2, que le estoy resumiendo, hemos visto y reflexionado sobre las múltiples críticas que se han hecho respecto de la educación técnica tradicional, sea en Chile, sea en el extranjero. Al respecto, y a pesar de que las críticas realizadas en el extranjero hay que contextualizarlas según el marco cultural, económico y social de cada país, se advierte en todas ellas cierta semejanza en relación a la necesidad de construir un nuevo tipo de enseñanza, no técnica, sino tecnológica, introduciendo en esta una serie de elementos y conceptos que tienden a universalizarse, como son el formar seres humanos ocultos capaces de comprender y aprehender el fenómeno tecnológico desde diferentes puntos de vista, sea como consumidores, como constructores, como diseñadores, como personas respetuosas del medio ambiente, como científicos, como ciudadanos, etc. Las críticas señaladas, como usted ha podido apreciar, se repiten en Chile con ciertos matices propios de nuestra realidad y que tienen mucho que ver con la historia de la enseñanza técnica en nuestro país, desde las primeras escuelas industriales y de artes y oficios hasta las actuales carreras tecnológicas que ofrecen las diferentes universidades. La enseñanza tecnológica en los países industrializados se organiza integrando las opiniones y visiones de los empresarios industriales y los centros de formación e investigación. La idea central es la formación de habilidades y competencias en los alumnos que sean coherentes con las necesidades del desarrollo futuro de empresas que deben ser altamente competitivas en el mercado globalizado. En Chile, donde los intereses empresariales se focalizan más bien en disponer de mano de obra barata y ojalá pocas iniciativas, en especial para defender sus intereses, ya que son pocos los productos manufacturados que salen a competir al extranjero, ha sido siempre dificultosa la relación empresa-institución formadora, aunque en los últimos años las relaciones han empezado a mejorar. La alianza estratégica que han hecho las universidades Federico Santa María con Motorola, Consorcio Internacional, es una buena y esperanzadora señal de que las cosas empiezan a cambiar en esa relación.
Finalmente, en la tercera parte de esta tercera unidad, le he presentado un conjunto de elementos conceptuales que son el marco de las definiciones metodológicas más usadas en la enseñanza técnica y que es necesario que usted repiense para la próxima etapa que se inicia con la educación tecnológica. El Ministerio de Educación, como usted sabe, ha iniciado un proceso de modernización de la tradicional enseñanza media técnico-profesional, fijando nuevos criterios de tipo estructural, además de objetivos fundamentales, terminales y transversales para la formación que se espera de los alumnos y alumnas de esta enseñanza. Respecto del nivel superior, considerando la autonomía de que gozan los CFT y los IP y las universidades reconocidas por el Estado, es poco lo que el Ministerio puede normar. Sin embargo, en relación a los CFT, el Ministerio de Educación desarrollaba funciones de supervisión y acreditación de los 117 existentes al año 2000 en 112. Como usted ya ha visto, en el sistema de educación superior formal o regular, los CFT, IP y universidades imparten carreras técnicas sin ninguna articulación entre ellas. Sin embargo, se ha ido desarrollando todo un mercado, tanto nacional como internacional, de ofertas de formación y o capacitación, donde en muchos casos la calidad deja bastante que desear, con lo que han comenzado a configurarse dos sistemas de educación superior. Uno, el tradicional, con una alta rigidez y desarticulación de sus programas de estudio, y otro, muy dinámico y flexible, que conspira contra la calidad de la formación y la fe pública. En cuanto al sistema no formal de capacitación, dirigido y coordinado por el CENSE, no han existido hasta la fecha mecanismos de evaluación de resultados ni menos de seguimiento de los egresados de las decenas de miles de cursos de capacitación financiados con dinero público. Sin embargo, a partir del año 2000 hay un interés creciente entre las autoridades de los ministerios de Educación, del Trabajo y de Hacienda para realizar una acción coordinada que permita diseñar y poner en marcha un programa de educación y capacitación permanente mediante la reestructuración tanto del sistema formal como el no formal, elaboración de nueva normativa e introducción del mecanismo de seguimiento y evaluación de resultados. La idea central es comenzar dicho proceso justamente con la educación tecnológica. Sinceramente espero y pienso que usted estará de acuerdo en que esa iniciativa tenga éxito.